Los contenidos de todos los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Sin fe no es posible agradar a Dios. Sin fe no es posible agradar a Dios. Con fe todo es posible. Les voy a contar una historia muy simpática para que a ver si les hace crecer la fe un poquito. Esta semana fui a hacerme un chequeo de cardiología, porque yo fui operado del corazón hace 5 años. Ustedes oraron por mí, muchas gracias. Y después de la cirugía del corazón al año, me empecé a sentir mal. Y trabajaba con mucha dificultad, escribía con mucha dificultad, sin embargo, seguí trabajando, seguí escribiendo. Y me sentía muy enfermo, muy agotado. Y bueno, hasta que un día, en 2013, fui al médico y el médico me dijo que me tomara un Holter, que es un examen de 24 horas en que se va chequeando la tensión y el corazón. Y cuando dieron el resultado del Holter era septiembre del año 13, del 2013. El examen era terrible. El médico me dijo: uy, usted está muy mal, no puede andar solo, le puede dar un síncope, se puede morir en cualquier momento. Se tiene que poner un cardiodesfibrilador. ¿Qué será esa vaina tan rara? Pues entonces es un aparato que vale un montón de plata para controlar el corazón, para que cuando el corazón se pare, entonces el aparato dispara un impulso eléctrico para que el corazón siga funcionando cuando se para. Entiendo que ese es el aparato. Y seguí así. Llegó el 7 de septiembre y celebramos la fiesta del cumpleaños de la Virgen María. La fiesta del cumpleaños de la Virgen María, que es el 8 de diciembre, pero el 7 era domingo, y celebró la Eucaristía el Padre Alfredo Campo, que ahora está en Pasto. Le mando un saludo y un abrazo a este gran sacerdote que tiene ese don tan lindo de exorcismo, de liberación, de sanación, de palabra de conocimiento, el Padre Alfredito. Un abrazote, Padre. Padre, lamento mucho que se haya ido, pero allá iremos a visitarlo algún día si Dios quiere. Entonces, en medio de la Eucaristía, él se volteó y dijo: el Señor está sanando a Rafa del corazón. Yo me acuerdo que el padre estaba revestido, como era en la fiesta de la Virgen, de azul, los ornamentos, y como él es momposino, es buen costeño, pues había música y él estaba moviéndose como los costeños, pues para un lado y para el otro, con la alegría que lo caracteriza. Y dijo: el Señor está sanando a Rafa del corazón. Yo fui al médico y le conté. Afortunadamente mi médico es creyente y bueno, debe ser viviente, porque la mayoría de los creyentes no son vivientes, sino a puros creyentes. Creen pero no viven. Esa es la esquizofrenia espiritual del mundo de hoy, ¿no es cierto? La antropolatría del hombre, el creer que uno es Dios. Pues si yo me sentía tan mal, le dije al médico: ¿por qué no me toma otro examen? Y el médico me dijo: claro, muy raro que una medicina de EPS o prepago a los 15 días le vuelva a hacer uno el mismo examen. Pues eso es muy raro. Y me dijeron que sí, y me lo hicieron. Bueno, fui donde el médico, se lo llevé y se lo mostré, y él se sorprendió todo y me dijo: ¿qué pasó? No, pues es que estás mucho mejor, ya no necesitas el cardiodesfibrilador, mire este examen anterior, aquí está y aquí está. Bueno, con medicina podemos solucionar eso, con medicamentos. Y bueno, y seguimos la cosa, y yo sí sentí una mejoría. Y ahora que cumplía los 4 años y medio, 5 años del corazón, me fui donde mi cardióloga, y yo de travieso, de pícaro, me llevé los 2 exámenes. Entonces le mostré el primero: mire, tenga. Entonces, sorpresa: uy, mire esas gráficas, esas curvas, usted está muy mal. Le dije: pero mire este.
15 días después, me dijo, ¿qué le pasó? Le conté la historia. Afortunadamente la cardióloga resultó creyente también, Esperanza, y se quedó sorprendida y me dijo, nos vamos a tener que tomar unas 11 los dos para que me cuente usted estas cosas, porque ¿qué le pasó? Y dijo, realmente a usted es al único que le pasan esas vainas, así me dijo. Usted es al único. Le dije, no, al único no, eso le pasa al que cree. Dice, sin fe no es posible agradar a Dios. Y yo, hace 10 años, el Señor me quitó un EPOC. Yo venía con una asfixia terrible porque yo me fumaba 3 paquetes de cigarrillos, me había dado un infarto, tenía muchos problemas y me dio EPOC. El EPOC es ya los pulmones perdidos, pues tomando inhaladores, me recetaron oxígeno de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana el oxígeno. Yo no quise usar el oxígeno, seguí orando, casi no podía subir una escalera, me asfixiaba terriblemente por el EPOC, esa enfermedad de los pulmones tan terrible de la cual murió el señor Cardenal Rebollo, mi amigo, y de tanto fumar. Yo también me fumaba 3 paquetes de cigarrillos, seguramente eso fue lo que me hizo llevar al infarto, pero el EPOC era terrible. Pero yo un día dejé de usar los inhaladores y no sentía la asfixia, ni sentía esa cosa pulmonar tan terrible, porque a mí me daba un virus y me mataba, ¿no? Y entonces un día fui a almorzar con el médico Jairo Caracas, que ustedes lo han visto aquí, que el Señor le devolvió un estómago completo. Él tuvo un cáncer y le arrancaron todo el estómago en la Valle de Lili, un profesor de él. Jairo es médico cirujano y ahora le jala mucho a la homeopatía y a otras cosas, y entonces él hace consultas aquí. Él tuvo un milagro en que el Señor le devolvió, después de leer el Evangelio de San Marcos completo, él cogió las promesas de la Biblia e invocó las promesas de la Biblia. Él no fue a un grupo de oración ni a ninguna parte. Él fue a confesarse con un cura en la Catedral de Palmira antes de la cirugía porque pensó que se iba a morir, le iban a arrancar todo el estómago. Y el cura le dijo, doctor Caracas, no se preocupe, usted no se va a morir, usted va a dar un testimonio muy grande. El cura parece que le soplaban, él ya murió. El cura había sido magistrado y había sido abogado y era un gran cura, yo lo conocí en la Catedral de Palmira y tenía ese don de conocimiento, y le dijo, y no se murió Jairo, y al año había recobrado todo su estómago completo. Es decir, eso es un milagro, porque hay que reconstruir las 7, 8 funciones que cumple el estómago. Pues resulta que Jairito hace consultas a veces, y un día estábamos almorzando y me dijo, oiga, Rafaelito, como me dice él a mí, o Rafita, mira, vino una señora y me dijo que ella lo había visto a usted en televisión, que usted había dicho que necesitaba más salud para poderle servir más tiempo a Dios, pero que usted tenía EPOC, y el EPOC es una enfermedad invalidante, es una enfermedad que lo mata a uno muy rápido. A mi hermano, el pintor, lo mató el EPOC, le dio un paro cardíaco, y de tanto fumar, ¿no? A los fumadores, el cigarrillo no produce sino 17 enfermedades, de modo que no se preocupen, ¿no? Produce casi tantas enfermedades como el yoga. Según los estudios de las últimas facultades de medicina en Estados Unidos, el yoga produce 12 enfermedades, entre eso amnesia, Alzheimer, una cantidad de cosas. Después les explicaré por qué. Entonces, Jairo me contaba que una señora vino a consulta con EPOC, una señora muy madura, y le dijo, ¿y usted fuma? No, yo no fumo. ¿Su marido fuma? No, yo no tengo marido. ¿Usted cocinaba con leña? No, yo no cociné con leña. ¿Usted vivía al lado de una fábrica? No, yo no vivía al lado de una fábrica. Dijo, ¿y de dónde sacó ese EPOC? ¿De dónde se chupó todo ese humo para que los pulmones se le acabaran? Dijo, es que un señor salió por televisión diciendo que él necesitaba vivir más tiempo para que Dios, servirle a Dios y poder predicar el Evangelio, los 4 evangelios que son nuestro pasaporte al cielo, ¿no es cierto? Ya supongo que usted ya lo leyó. Si usted es católico cristiano, ya lo leyó. Si es católico de misa y olla con Dios bombero, pues seguramente que no lo ha leído, todavía no tiene pasaporte de ingreso. Entonces le dijo, señora, ¿y usted qué dijo?
Yo le dije a Dios que me pasara el EPOC a mí. ¿Cómo así? Sí, el EPOC de ese señor me lo pase a mí para que el señor pueda vivir más tiempo. Y al otro día la señora se levantó asfixiada, se levantó muy mal y fue donde el médico y el médico le dijo, oxígeno. Yo no la conozco, yo vivo muy agradecido con ella, la quiero mucho. Y dije, ese es un gesto de amor de una persona que no conoce a otra persona. San Pablo dice la frase de Jesús, ¿no? ¿Quién más noble que el que da la vida por un amigo? Yo ni siquiera era un amigo, era un desconocido. Y dar la vida por el otro, escasamente uno da la vida por un hijo, o por el esposo, por la esposa, si lo ama mucho, por un hermano, pero nadie da la vida por otro fácilmente, nadie entrega su vida por los demás. Jesucristo lo hizo por todos nosotros, que esa es la grandeza del amor de Dios. Entonces, ¿quién era más noble que dar la vida por un amigo? Y esta señora vino a dar la vida por mí, para que yo pudiera evangelizar sin conocerme, viendo a un señor en la televisión. Hizo un acto heroico de amor. Eso es lo que se llama el amor. El amor no es la pasión, ni es el sexo, ni es eso, no. El amor es eso, es entregarse por el otro, ¿no? Dar la vida por el otro. El amor no es dominar al otro, no es poseerlo. El amor es dar la vida por los demás, como lo hizo Jesús. Ese es el amor más grande que ha habido en la humanidad. Es el amor de Jesucristo que nos amó hasta el extremo, como dice la Sagrada Escritura. Y esta señora se llevó mi EPOC. Dios la bendiga, ¿no? Dios la bendiga. Ojalá que ese sufrimiento lo una a la pasión de Cristo por la iglesia. Completo en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo por la iglesia. El sufrimiento es muy importante. El Padre Pío dijo, ni un solo día en mi vida he dejado de sufrir. Nosotros no vinimos a escaparnos del sufrimiento, pero Jesucristo sí vino a mitigar nuestros sufrimientos, a cargar sobre su espalda nuestros dolores, nuestras angustias, nuestros pecados, nuestros pesares. Venid a mí los que estéis cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Y el Señor a veces sana a unos y a otros no los sana. San Juan de la Cruz decía que él pedía muchos dolores y pedía muchas cruces. Eso no es tan bueno si no estamos tan convertidos que amamos a Dios infinitamente, inmensamente, con el corazón, con la mente, con la voluntad. Si no amamos a Dios así, pues no vaya a pedir nada. Hagamos lo que decía San Ignacio de Loyola, que era más sensato para nosotros. San Juan de la Cruz era un radical, santo tan grande, y San Ignacio también. San Ignacio decía, lo que te pasa, acéptalo. San Pablo dice, todo sucede para bien de los que Dios ama. Todo concurre para bien de los que Dios ama, dice el apóstol San Pablo. Y en la parábola de la buena semilla nos dice que nosotros tenemos que pasar por una prueba. Hay 4 circunstancias: la semilla que cayó en el borde del camino, la semilla que cayó en tierra mala, la semilla, todos recibieron la palabra con alegría, pero unos no resistieron las preocupaciones de la vida, de este mundo. Otros vino el diablo y les arrancó la semilla. Otros dice que no pudieron resistir la prueba. Y en la carta a los Hebreos dice que la paternal pedagogía de Dios, que si un padre castiga a sus hijos, Dios nos reprende y nos castiga en orden a la santidad, dice San Pablo en los Hebreos. Es decir, Dios nos lleva a través de la purificación hacia la santidad. La mayoría de la gente no entiende que uno entra en este camino a la vía iluminativa. Por ejemplo, ahora hay un congreso carismático en Monterrey, México, y van sacerdotes de habla hispana de España, de toda América, de todas partes del habla hispana en el mundo, van a ese congreso de Monterrey, y hay grandes predicadores, hay manifestaciones, los sacerdotes se confiesan unos con otros, centenares de laicos preparan el Congreso de Sacerdotes de Monterrey. Tenemos que orar mucho por ellos, y allí se recibe una experiencia del amor personal de Dios sobre nosotros, el amor de Jesucristo, y esa experiencia del amor es la vida iluminativa. Tenemos una gracia de Dios, es el amor perceptible que se deja sentir en cada uno de nosotros cuando nosotros pedimos el Espíritu Santo y nos dejamos amar por Dios. Vamos a hacer un paréntesis un instante.
dejarse amar por Dios, no tanto hablar, sino tanto dejarse amar, decía Santa Teresa. Entonces, en los congresos carismáticos que han convertido más de 60 millones de personas en el mundo, muchos sacerdotes, obispos, laicos han transformado su vida porque han tenido una experiencia del amor de Dios. En alguna ocasión le preguntaron a Madre Teresa, ¿qué es evangelizar? Dijo, se quedó un minuto pensativa, ¿no? Ella arrugadita, chiquitica y todo, con esas respuestas tan impresionantes, dijo, es sentir a Cristo en el corazón y poderlo traspasar al otro, dijo la Madre Teresa. Eso es evangelizar. Y en estas experiencias de estos congresos carismáticos como hay en Monterrey, le mando un abrazo al Padre Pepe, que estudió en La Ceja, conoció a Monseñor Alfonso Uribe, un sacerdote mexicano, y le mando un abrazo. Y yo trabajé 6 años con este obispo santo, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que oró por una persona y el pie le creció 12 centímetros. Teresita Patiño todavía camina con su pie raquítico normal ahora, y eran 13 centímetros y le creció 12. Dios es muy travieso, ¿no? Le dejó un zapatico con 1 centímetro más de tacón y ella camina perfectamente en las calles de La Ceja. Un abrazo para Teresita Patiño. Y otra vez 6 años con Monseñor Alfonso Uribe. Entonces, en esos congresos carismáticos se siente la experiencia del amor de Dios. Muchos sacerdotes, muchos obispos, pues convencidos, van al seminario, pero van después estériles y fríos en el resto de su vida y no comunican el amor de Dios porque no lo han sentido, no lo han vivido. Y muchos han tenido esas experiencias en estos congresos carismáticos. Entonces le mando un saludo a Pepe, el de EWTN, y el Padre Pepe, el mexicano, que están promoviendo este congreso de sacerdotes. Y como ellos pidieron que oráramos por ellos, pues yo le pido a ustedes que oren por este congreso. Cuando unos sacerdotes se entregan totalmente a Dios, comunican a Dios y se vuelven unos pastores muy buenos, y la comunidad crece. Y cuando la comunidad ora por el sacerdote, ¿sí?, el sacerdote se santifica, y el sacerdote ora por la comunidad, y la comunidad se santifica con su oración, su testimonio, su predicación y su vida. De modo que es muy importante que oremos por el Congreso de Monterrey que hay en septiembre. Vuelvo sobre la sanación. Dios sin fe no es posible agradar a Dios. Yo esos 2 testimonios en el corazón tengo cuando, si usted es médico y quiere los holter míos, con mucho gusto se los presto. Mi amiga Esperanza, cardióloga, allá en la clínica de La Colina, estaba asustada y decía, solo a usted le pasan esas vainas y tenemos que tomarnos un tecito los dos para hablar de esto. Y dice, claro, tenemos que tomarnos un tecito. Me alegré mucho que la médica fuera creyente, porque la mayoría de los médicos tratan de esquivar el milagro y de no aceptarlo. Yo les conté un testimonio el otro día de mi amiga Tata, de Eclesiástico capítulo 38. Estoy trabajando en el libro Las 14 formas de sanación y parece que hay 15, pero lo voy a hacer, les voy a hablar de Tata y les voy a hablar de otra forma de sanación, y se la voy a dedicar aquí a los jóvenes que hay aquí, a Viviana, a Vida, a todos los jóvenes que están aquí, y a Pedrito, están todos aquí, la experiencia del amor, y les voy a explicar cómo es eso. Pero la primera experiencia es hace 30 años. Mi amiga Tatica, pues ya no debe ser tan joven, era una ingeniera de la Javeriana, ingeniera civil recién graduada, chispeante, graciosa, simpática, vivaz, ¿no? Muy divertida. Y raro que las mujeres sean ingenieras civiles, porque eso de cargar unos teodolitos y meterse en los edificios y ponerse casco, eso no es muy femenino, pero hay mujeres que lo hacen muy bien, ¿no? Era ingeniera civil y le dio un tumor en la silla turca. La silla turca está aquí atrás en la cabeza, aquí. En esa época la tecnología, la neurología no era operable, y en el lugar donde ella lo tenía, yo pienso que hoy debe haber otras técnicas en que es más accesible la operación. El capítulo 38 del libro del Eclesiástico nos da las condiciones en que antes de ir al médico
debemos hacer 4 o 5 cosas, pero hoy no voy a hablar de eso. Pero al final nos dice las condiciones que debe ser el médico para sanar, y nos dice que el médico también orará por nosotros, y Dios es la súplica que el médico hace por el paciente. Y Tata no le podían operar eso y tenían que darle analgésicos, inclusive morfina, porque los dolores de unos tumores aquí en la silla turca son dolores espantosos. El médico la quería mucho, él era un hombre bueno, un neurólogo, y Tata iba allá y hacía consulta y hablaba con él, y un día ella llegó con la Biblia y abrió la Biblia en Eclesiástico 38, como ella era tan espontánea, y le dijo: oiga, doctor, ¿y usted ha orado por mí? Y el tipo se sorprendió todo y le dijo: no, Tatica, no, yo no, pero, ¿qué quieres que hagamos? No, dijo: pues lea aquí, leyó Eclesiástico 38, lo que el médico tiene que hacer. Primero, los requisitos que el paciente tiene que hacer, después los requisitos que tiene que hacer el médico. Y él lo leyó, y entonces ella se lo leyó. ¿Qué quieres que haga? Dijo: pues oremos. Dijo: ¿y por qué no me dices cómo? Muy humilde el médico, ¿no? Otro se pone arrogante y grosero, o le hace un desplante, o cualquier cosa, ¿no? O se burla, cualquier cosa. De todas maneras, muy humilde, muy sencillo. Le cogió su mano, Tata le cogió la mano al médico y le dijo: oremos, y empezó a dirigir la oración. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, por sus santas llagas hemos sido sanados, que eso es Isaías 53, por sus llagas somos sanados. En el nombre de Jesús te pedimos que sanes a esta hermana, era Tata, y le sanes el tumor, en el nombre de Jesús, y amén. Lo que le piden al Padre en mi nombre, mi Padre se lo concederá. Padre bueno, Padre Santo, en el nombre de Jesús te pedimos por sus santas llagas, capítulo 53 de Isaías, por sus llagas somos sanados, que sanes a Tata, y no sé qué. Ella se fue, se despidió y se fue. Pasó un mes y Tata no volvía, y el médico se debió enfermar. Le dijo a la secretaria: llame a la doctora Tata a ver qué le pasó. Y me la pasa. La llamó y le dijo: Tatica, ¿qué le pasó? Dijo: no, pues yo no me tomé más la droga. Dijo: ¿cómo así? Pues si se tiene que tomar la medicina. Eso es un error, ¿no? Se tiene que tomar la medicina hasta que el médico se la quite. Entonces le dijo: ¿y por qué? Dijo: porque me siento bien. ¿Y por qué no vienes? Para que lo verifiquemos. Dijo: bueno. Allá llegó, la llevaron a la sala de radiología, seguramente le tomaron, no sé qué habría en esa época, si habría TAC o habría tomografía, yo no sé qué le tomaría. Le tomaron su radiografía, y resulta que el tumor había desaparecido totalmente. La oración del médico y la oración de fe de Tata, porque yo no creo que el médico tuviera mucha fe en ese momento, pero yo creo que el médico creció en la fe al ver el testimonio de que la Biblia se cumplía con la oración que él hizo. Yo me acuerdo mucho del doctor Villegas en la Fundación Santa María en Medellín, que es la clínica cardiovascular tradicional en Colombia, que ha sido más importante por la cirugía, por la cuestión vascular, por la cuestión cardiovascular. Yo conocí 2 médicos allá muy famosos, los más famosos que hubo en Colombia, el Ñato Ramírez, que oraba mucho, y le metía en las cirugías cardiovasculares, le metía un crucifijo por aquí atrás al paciente, y dicen que si el Ñato hubiera tenido los medios que hoy tienen los cirujanos, hubiera sido el mejor cirujano del mundo. Eso dice mi cardiólogo, mi antiguo cardiólogo, el doctor Restrepo, al que le mando un abrazo. Y el doctor Villegas, que hizo reemplazo de corazón y de pulmón por primera vez en Colombia, que llegaba por la mañana a la clínica, entraba a la Eucaristía, oraba y salía, se tomaba un vaso de jugo de naranja y entraba a operar. El doctor Villegas. Eran médicos de oración y fueron médicos de mucho éxito profesional y de mucho éxito científico. Y el médico orará por ti, y la oración del médico sanará al enfermo. De manera que es muy importante la oración del médico, ¿no? Hay una foto en México
de una foto increíble que está en mi parroquia, que un médico se consagró al Señor y hizo la especialidad en cirugía. Y cuando él entraba a la cirugía, le pedía al Señor que le diera la luz y que él fuera a conducir sus manos en la cirugía. Y alguien tomó una foto de las primeras cirugías que hizo este médico, y ¿saben quién estaba parado al lado en la foto? El Señor. Todos tenían tapabocas, todos tenían gorro, todos, sí, el anestesiólogo, el médico, el asistente, toda la enfermera, y el Señor, claro, el Señor no se pone tapabocas para ir a las cirugías, ni gorro. Pues en la foto está el Señor parado abrazando al médico. Ahí está en mi parroquia, fue una foto famosa en México, y allá está el médico en esa foto. Los carismáticos de Estados Unidos, entre las cosas que han fundado muchas comunidades, muchas cosas en el mundo, fundaron un hospital que se llamaba el Hospital de la Misericordia. En el Hospital de la Misericordia, las muchachas que hacían el aseo, las de la cocina, las enfermeras, las auxiliares, los médicos, los administradores de oficina, el abogado del hospital, todos eran gente de oración. A las 6 de la mañana todos se reunían, las muchachas de la cocina, las enfermeras, las auxiliares, los médicos, y se reunían a orar. Y la consigna era el amor. La consigna era tratar a la gente con misericordia, con dulzura, con ternura y con amor. Y esa fue una consigna es una consigna en ese hospital, ¿no? La muchacha que hacía el aseo entraba, le sonreía a la persona, le hablaba, le preguntaba por su familia y todas las cosas, la que corría las cortinas también, la que le traía la comida también, la enfermera que le cambiaba el suero, todos lo trataban con amor, ¿no? ¿Sí? Le daban una palmadita en la espalda, le preguntaban por la vida, le sonreían. ¿Y saben una cosa? Ese hospital dicen que tiene un 20-25% más de curaciones promedio que el resto de los hospitales en Estados Unidos. Y no es porque tenga más tecnología, ni es porque tenga médicos más eficientes, ni enfermeras, es por el amor con que hacen todas las cosas. Y se llamaba el Hospital de la Misericordia, y se producen muchas cosas. Le mando un abrazo a mi amigo, el pediatra neumólogo, el doctor Alfredo Pérez, Alfredito le digo yo, una persona muy especial, muy de Dios. Cuando a mí me dan esos virus tan terribles que me dan, viene a verme. A mí ya a esta edad lo tiene que volver a ver uno el pediatra, entonces neumólogo y pediatra. Entonces viene y me formula, me ve, y mi última virosis estuvo allá. Y él con Carlitos, otro médico pediatra en la clínica, se paseaban por la clínica con un cuadrito de la Virgen de Guadalupe, visitando los enfermos, pedían permiso porque los pacientes eran pacientes de otros médicos, ¿no? Y de otras enfermedades, y pedían permiso de entrar y preguntaban, ¿usted es católico? ¿Usted es cristiano? Sí, entraban con la imagen de la Virgen de Guadalupe y oraban. Y tienen un sinnúmero de testimonios de gente que se curó, ¿no? Alfredito, le mando un abrazo a Alfredito y a Carlitos. Carlitos es otro pediatra ya de esa clínica y que es muy famosa, está en el norte, donde mucha gente se sanaba con la oración de estos dos médicos que entraban a saludar simplemente al paciente, no a verlos como médicos, sino como amigos, a llevar una imagencita y a hacer una oración con ellos. Entonces, fíjense la eficacia de la oración. Sin fe no es posible agradar a Dios, ¿no? Pero San Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me conforta. Y es en el nombre de Jesús, por el poder de su sangre, por el poder de sus llagas, que el médico trabaja. Y si usted le pone un poquito de amor y más ternura, va a sanar más gente. Yo tengo una de mis hijas, que es una enfermera de la Javeriana, que se convirtió, es una jefe, como les dicen jefe a las enfermeras, yo no sé por qué, pero es un jefe, está en el Instituto de Cancerología, y es la única persona que le mide a los casos más dramáticos del cáncer.
y le da una palmadita en la espalda, le soba la cabeza, y la gente ya la está conociendo y ya la están llamando para los casos más dramáticos en el Instituto de Cancerología. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Muy bien, mis queridos amigos, y yo hoy también voy a aprovechar y voy a hablar un momentico con ustedes. Cuando nos falten unos minutos me avisan y oramos un poquito. Les voy a contar una experiencia, otra experiencia, no es de las sanaciones mías, una del EPOC y la otra del corazón que les conté, sino muchas. Yo he visto muchas sanaciones, yo he visto crecer pies allá en la Corporación Belén, inclusive estoy orando los sábados en la clase de Biblia, hago oración, después de a las 10 empieza la clase de Biblia hasta las 2, hasta la 1, porque es una hora de Biblia y me sacan 3, ¿no? Bueno, entonces allá tenemos oración también. Y mucha gente sana el Señor, mucha gente. Dios sana cuando quiere y como quiere y a quien quiere. Unos se sanan y otros no. San Ignacio decía, no es menos gracia la enfermedad que la curación. La enfermedad, ¿sabe para qué sirve? Para humillarse, para ser más humilde, para bajarse. Yo me impresiono mucho, yo tuve un tío médico y era muy buen médico, y cuando lo vi enfermo, ahí sí se aplastó, porque es que todos nos enfermamos, ¿no? El médico, el famoso, el político, todos, y entonces ahí es cuando buscamos a Dios, ¿no? Gracias a Dios, si no tuviéramos vejez y no tuviéramos enfermedad, ¿cómo sería el orgullo? Si somos así de orgullosos ahora, por tener un cargo, por tener una posición, una política, y entonces parece que nos caemos pues del caballo todo de la vanidad, y cuando nos vemos bien achicados es cuando buscamos a Dios. Gracias a Dios existe la enfermedad, gracias a Dios existe la vejez, gracias a Dios existe la quiebra, la tribulación, la prueba, todas esas cosas, porque nos ayudan a acercar a la eternidad, a la felicidad total, a la Pascua, al encuentro definitivo con Dios. Pero el Señor es misericordioso y bueno y sana. En la Universidad de Oxford, hace muchos años, se percataron de una antigua colonia inglesa, había unos indígenas africanos, indígenas porque son del África, inmensos, que son, creo que son los Watusis, creo que son. Generalmente miden 1,80, 1,90, 2 metros, y eran unos guerreros muy famosos. Por cierto, los ingleses los maltrataron mucho cuando los colonizaron en el siglo XIX, el siglo XVIII. Los ingleses fueron muy crueles como colonizadores, ¿no? Fueron terribles. Sin embargo, como era una colonia inglesa, estos jóvenes de hoy asistían a algunas universidades de Inglaterra, los que podían. Y en la universidad empezaron a percibir que la mayoría de estos jóvenes no se emborrachaban, no se deprimían, eran equilibrados, no eran violentos, a pesar de venir de una tribu de guerreros, eran muy buenas personas, eran muy eficientes, muy buenos estudiantes, eran los modelos en la universidad, eran muy buenos, muchachos muy buenos, excelentes, y muchachas. Entonces empezaron a preguntarse por qué. Cuando yo leí ese artículo empecé a entender muchas cosas, ¿no? El informe que leí sobre estos jóvenes y el estudio. Entonces dijeron, mandemos allá a su nación unos antropólogos, ¿no? Unos sociólogos, unos psicólogos, unos médicos, unos neurólogos, y mandemos a examinar las circunstancias y las condiciones en que ellos viven. Entonces, obviamente mandaron un equipo de gente a investigar y descubrieron la forma en que educaban a los niños. Los niños nacen y cualquier persona de la tribu, piel con piel, se los lleva y los alza. Cuando empiezan a caminar, de un año y medio, 2 años, los siguen echando a su espalda y piel con piel los tienen ahí. Y cualquier hombre de la tribu alza a cualquier niño o a cualquier niña, y cualquier mujer también.
y les dan mucho afecto, mucho cariño, y eso madura emocionalmente. El problema de nuestros jóvenes son los huecos, los vacíos, las carencias, las ausencias. La ausencia de mamá que se fue de ejecutiva a trabajar, la ausencia de papá que llega bravo a las 7, 8 de la noche y pide la comida y ruge y se acuesta, y que solamente pone el cheque en la casa y nunca le da una palmadita en la espalda, nunca se interesa por lo que el otro hace, y él cree que solamente con el cheque tiene, y que con eso ha sido papá. Resulta que no ha habido una relación paternal de afecto y de autoridad, y no ha habido una relación maternal de ternura y amor de mamá. Entonces allá en la tribu sí, todos alzaban los niños, y si el niño se quedaba huérfano tenía todas las mamás de la tribu y todos los papás de la tribu, se los echaban al hombro, se los colgaban en la espalda todas las mamás. Si la mamá estaba ya trabajando, la otra mamá se lo ponía piel con piel, y recibían mucho afecto, no un amor posesivo, ni un amor violento, ni un amor de que yo ya cumplí, que yo soy el papá y que yo ya dejé la plata para la comida, no. Era un amor de decirle te quiero, un amor de sobarle la espalda, un amor de sobarle la cabeza. A mí me impactó mucho eso de los Watusis, y me impactó mucho que los ingleses hicieron la evaluación y el estudio y encontraron que los jóvenes más ecuánimes, más equilibrados, mejores estudiantes, sin depresiones, sin angustias, sin miedos, eran los jóvenes de estas tribus. Entonces eso me impactó mucho. Y yo personalmente viví la experiencia, como todos los colombianos, un problema de matrimonio, de separación, mi hijo menor muy alejado de mí, muy ausente, con mucho resentimiento, con muchos problemas, y empecé a acercarlo. ¿Cómo? Pues hablándole, llamándolo. Y un día me senté con mi hijo mayor y mi hijo menor y almorzamos en un restaurante chino, me acuerdo, y les pedí perdón, porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, pero también hay que honrar a los hijos, ¿no? Me acuerdo que cuando yo les pedí perdón, eso que el papá le pide a uno perdón, las lágrimas de los dos se bajaban, los dos, y no hicieron ningún comentario. Y eso produjo una mayor cercanía. Y empecé a interesarme por las cosas de él. Y empecé a acercarme hasta que un día botó un taco terrible contra mí, un 24 de diciembre. Yo llegué desfigurado de unos amigos. Y ahí en adelante, después de botar el taco de todo lo que él tenía en su corazón contra mí, empezó a cambiar y yo me empecé a acercar. Y ya no me decía papá, sino papito, y ya empezó a decirme viejo, y a decirme papito, y empezó a acercarse. Y yo me empecé a interesar por él, por las cosas de él, por sus negocios, por su empresa. Me hago todo con todos para ganar algunos para Cristo, judío con los judíos, griego con los griegos. Uno decía el santo Murialdo, el teólogo Murialdo, que educó jóvenes, decía, uno no puede meter a Cristo en el corazón de otro si no ha conquistado su corazón. Uno no puede conquistar a golpes, uno no puede coger la gente a bibliazo limpio, cogerlo con la Biblia y golpearlo y amenazándolo, si no le ha dado amor y si no tiene una comunicación. Yo tengo una inmensa comunicación con mi hijo mayor porque vivió conmigo y porque él aprendió al lado mío a leer, aprendió conmigo las mismas cosas y los mismos gustos y las mismas cosas, las mismas afinidades. Pero con el otro me tengo que hacer todo con todos, me tengo que hacer político con el político, militar con el militar, abogado con el abogado, banquero con el banquero, pobre con el pobre, y hablarle de lo suyo, acercarme a su corazón, interesarme por lo de él. Me hago todo a todos para ganar algunos para Cristo, decía San Pablo. Y eso lo descubrió un gran psicólogo que se volvió evangélico, que se llamaba Carl Rogers, y descubrió una teoría que se llama la teoría de la empatía, porque el psicoanálisis tiene mucho de basura, de mentiras. En cambio, la teoría de la empatía era la teoría del acercamiento por el amor, y empezó en la teoría del acercamiento de ser empático, de estar con el otro. San Pablo lo descubrió. San Pablo dice que fue a Atenas
a debatir con los atenienses. Los atenienses eran filósofos, eran ricos, eran orgullosos y tenían la prepotencia de que habían sido la matriz de la civilización del mundo. Y así fue. Grecia fue la matriz de la civilización del mundo. Como decía Sir Henry Somermain, decía, a excepción de las fuerzas ciegas de la naturaleza, nadie en su origen que no provenga de Grecia, y esa es la conciencia de ellas, así como la conciencia del pueblo judío es la conciencia del pueblo elegido, ¿no? Y a nosotros tenemos a veces la conciencia de los católicos de que somos la única iglesia legítima, y eso nos lleva al orgullo, y ese orgullo no nos deja comunicar con los demás. Es que el orgullo no deja comunicar, no deja acercarse. Entonces San Pablo se fue a predicarle a los atenienses, y los atenienses eran filósofos intelectuales importantes, y duró 3 años predicándole a los atenienses. Pero ¿de qué habló San Pablo? De filosofía. San Pablo era muy inteligente y se le midió, y dice que solamente pudo captar unos pocos para Cristo, porque era gente muy orgullosa, y se llevó un grupo pequeño, pero para Dios pues se convierte el que se tiene que convertir, ¿no? Ojalá pudiéramos captar muchos para Cristo, ¿no? Pero haciendo empatía, haciendo acercamiento. Por eso el Papa Francisco le dice a los sacerdotes que tienen que tener olor a oveja. Por eso el Papa Francisco les dije que no tengan carros lujosos y cosas lujosas, que sean como Cristo fue, manso, humilde, sencillo, despojado, imitadores de las virtudes de Cristo. Si llegamos con un corazón humilde y manso a las personas, podemos entrar en su corazón. Y así me tocó 3 años ir captando el corazón de mi hijo, ¿no? Todavía no he podido meter ahí a Cristo en su corazón, pero ya tenemos una empatía, tenemos una muy buena relación, una relación de papá e hijo, no de autoritarismo, sino una relación de autoridad y afecto, ¿no? De respeto, de amor, de todas las cosas. Y cuando yo fui y les pedí perdón, pues ninguno de los dos pues hizo un reclamo, sino que simplemente unas cuantas lágrimas, y entendieron la cosa de que su papá, les dije, ustedes perdieron a su papá porque su papá se dedicó a las cosas de Dios, y ustedes esperaban que su papá fuera un personaje, o que fuera un ministro, que fuera cualquier cosa, y lo ven ahora con una Biblia bajo el brazo, y a veces se sienten ustedes distintos, se sienten humillados, y ellos entendieron, y hoy lo entienden mucho más y lo aceptan. Antes no lo aceptaban. Me hago todo con todos para ganar a algunos para Cristo, dice San Pablo. Pero por eso hay que hacer la empatía con los hijos. Si su hijo habla de la moda, háblele de la moda, no lo regañe por eso. Si su hijo le gustan los carros bonitos, pues háblele de los carros bonitos, ya le pasará eso. Cuando conozca al Señor le pasarán muchas cosas, pero antes hágase todo, entre en su corazón. Es una empatía, y no cantaletee. A veces hay señoras que nos llevan los hijos obligados allá a los grupos de oración, y los muchachos llegan sentidos y resentidos porque están obligados. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Les decía que allá nos llega gente y lleva a los hijos obligados, ¿no? Y eso no es bueno. Dígale, sea transparente con su hijo. No le enseñe a mentir, porque le va a calcar y le va a copiar lo que usted hace. Más tarde va a terminar lo mismo, violentando a sus hijos. No, hágalo con amor, ¿no? Claro, uno tiene que someter el yugo de los pequeños y enseñarlos a rezar el rosario, decirles que lo acompañen a la Eucaristía. Uno, desde cuando son pequeños, pues hay que llevarlos, acostumbrarlos a eso, pero irles explicando en qué consisten las cosas y dándoles amor, ¿no? Dándoles amor. No apunte cantaleta, ¿no? Cantaleta como es de aburridora, ¿no es cierto? Sí, hay que ejercer la autoridad muchas veces, pero y corregir, obviamente, eso no implica que no haya que corregir a los hijos, pero para llegar hay que llegar al corazón. San Bernardo decía, la fe debe ser infundida y no obligada.
Bueno, vamos a orar hoy por muchos enfermos. Yo voy a orar por muchos enfermos que tengo aquí en el corazón. José Alat, mi gran amigo, 45 años de amigos, y otros enfermos, Miriam, allá, y Carlos, Noelia, Alicia, un montón de amigos enfermos que necesitan oración. Y oremos unos por otros, oremos unos por otros. En la oración de la fe sanará al enfermo, dice Santiago. Entonces tengamos fe en que Cristo llega allá a la casa, llega al sitio donde está. Cristo el Señor, la Virgen María, nuestra Madre admirable, como le dicen los santos ángeles, colocará sus manos sobre ellos y sentirán el amor del Padre sobre ellos, el Espíritu Santo. El gran regalo que nos da el Padre y el Hijo. Cristo es el gran regalo que el Padre nos deja por amor. Nos lo entregó por amor, para pagar por nosotros por amor. Y el Padre y el Hijo nos entregan el Espíritu Santo, ese torrente inmenso de amor y de fuego sobre nosotros. Yo voy a orar para que eso suceda, pero entréguele su corazón al Señor. Voy a empezar con una oración de protección que hace 25 años el Señor nos regaló. Padre Santo, Padre amado, Padre Celestial, Padre bueno, de ti procede toda bendición en el cielo, en la tierra. Unimos nuestra oración a la iglesia del cielo, del purgatorio, de la tierra, a la Eucaristía que se celebra en el mundo entero, a la gloriosa Virgen María de San José, y con la sangre de Jesús, en nombre de Jesús y las lágrimas de María, sellamos este lugar, el lugar donde estamos en este momento, y nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón, vida, pasado, presente y futuro, todo lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos, nuestras vidas, nuestros bienes espirituales y materiales. Y con la sangre de Jesús y las lágrimas de María sellamos todo nuestro ser. Señor, lo que hay en nuestro corazón te lo entregamos en este momento a través del corazón de María. Te pedimos, Señor, que pases en medio de nosotros, con la Virgen María y San José, con la Iglesia del cielo, del purgatorio y de la tierra, con los santos ángeles, Señor, que estamos invocando, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, en el nombre de Jesús de Nazaret. Con la Virgen María atamos, encadenamos, amordazamos, enmudecemos todo espíritu inmundo, diablo, espectro, demonio, alma perdida, y les prohibimos hacernos daño. Pedimos a la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a San José, a toda la Iglesia, le pedimos en este momento a la Virgen que ordene y mande a los santos ángeles de las personas que nos hacen daño, que nos hacen conjuros, maleficios, encantamientos, maldades, maldiciones, daños. Le pedimos en el nombre de Jesús que el ángel de la guarda de estas personas ate, encadene y amordace al demonio que hay en ellos, Señor, y arranque todo poder del diablo y Satanás en las personas que nos están haciendo daño. Que el santo ángel de la guarda, Señor, de las personas que nos hacen daño, ate, encadene, amordace y quite todo poder del diablo y Satanás en las personas que nos hacen daño, Señor. Y ahora, Señor, con el poder de tus llagas, con el poder de tu sangre, con el poder de tu Espíritu, derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor. Derrama tu Espíritu Santo sobre cada persona que nos está oyendo, que nos está viendo en este momento, Señor. Señor, en nombre tuyo, Jesús, tú dijiste que le pidiéramos al Padre en tu nombre y pedimos al Padre en tu nombre que se sane toda la persona que nos escucha en este momento, Señor. Bendice, Señor, a nuestros amigos y a nuestros enemigos. Bendice, Señor, a los que nos aman y a los que no nos aman, Señor. Bendice, Señor, a los que nos han hecho daño y a los que nos han dado tantos bienes, Señor. Bendice, Señor, esta casa. Bendice nuestros hogares, nuestras vidas, y que tus llagas y tu sangre, Señor, tu amor, circunde todo nuestro ser, Señor. Rodéanos con tu sangre, rodéanos con tu Espíritu, inúndanos. Veni Creator Spiritus Mentes Tuorum visita, imple superna gracia que tu creasti pectora qui ceris paraclitus, altissime onum Dei fonvius in caritas spiritualis unsio. Ven Espíritu Santo, derrámate sobre nosotros. Ven Espíritu con tus dones, con tus carismas. Ven con tu fuerza y con tu amor en este momento sobre cada uno de nosotros, sanándonos, liberándonos, restaurándonos, Señor,
Tú, Padre Santo, en el nombre de Jesús, reconstruye todo lo que esté dañado en nosotros, restaura todo lo que esté mal en nosotros. Toca, Padre, en el nombre de Jesús, nuestra ruta genética, nuestro ADN, Señor, el genoma humano que hay en nosotros, que se ha dañado en nuestros antepasados y se ha dañado por las enfermedades y por el pecado nuestro y de nuestros antepasados. Rompe, Señor, rompe, rompe, con el pie virginal de la Virgen María, toda maldición, todo conjuro, todo maleficio, todo encantamiento, toda atadura intergeneracional de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena generaciones en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y nuestros santos de la guarda, velad por nosotros. Amén.